Muchas gracias. Antes que todo agradecer a ustedes y agradecer también a todas las personas que estuvieron involucradas para que yo pudiera estar aquí en este momento. Bueno, la metodología pretextos es en realidad un protocolo. Yo lo utilicé como metodología porque en autogestión sabemos que tenemos que trabajar con competencias. Este protocolo lo trae una profesora de la Universidad de Harvard. Ella es profesora de literatura hispanoamericana, y ahora le voy a explicar más o menos en qué consiste esto. Básicamente, en base a un texto de carácter complejo, aplicar el arte para poder, de una manera, entender un poco el mensaje de este mismo, ¿verdad? El arte es la excusa o el pretexto para la lectura. Por eso es importante que el texto sea de carácter complejo, que le cueste entender al alumno. A medida que se va avanzando en esto, se va viendo el desarrollo de habilidades intelectuales y cívicas, y esto se implementó en la asignatura de autogestión en la primera unidad, que es proyecto de vida y motivación. Ok, como todas las clases están estructuradas en 3 momentos de inicio, desarrollo y cierre, esto también tiene esos momentos. Al inicio de la clase se realiza lo que se llama la tangente. La tangente empieza a partir de la segunda clase, porque los chicos ya debieron haber leído el texto en clase, ¿verdad? Entonces, ellos en sus casas, en su momento de esparcimiento, tienen que traer o buscar algo que de alguna manera lo puedan relacionar con el texto. Eso que traigan puede ser algo escrito, puede ser imágenes, puede ser un objeto, lo que ellos quieran. La idea es que en este momento un alumno al azar elige, se colocan todos ahí adelante, como el profesor estime conveniente, y un alumno dice, ya, me llamó la atención esa imagen. Entonces el autor de esa tangente debe explicar por qué lo trajo y establecer ahí el sentido, la relación con el texto que se leyó. Y así ese alumno, ese autor, tiene que decidir o elegir otra tangente de manera que el otro autor haga lo mismo, y así, a medida que vaya pasando la interacción entre los compañeros, se van presentando todas las tangentes. Uy, estoy un poco nerviosa, así que me falta un poco la respiración. Ok, entonces, lo importante de esto es que a lo largo de toda la unidad se repitió este momento, y a medida que se va avanzando en esto, las reflexiones de los alumnos cada vez se hacen mucho más profundas. Y entonces aquí se van notando cuáles son sus miedos, cuáles son sus percepciones del mundo, de la sociedad, si lo van asociando más al ámbito laboral o personal. Entonces, de acuerdo al grupo que pertenezcan los alumnos, van saliendo estos temas. Y eso es motivo también de reflexión entre ellos mismos. ¿Okay? Esto con respecto a la tangente. Después viene el desafío. La lectura se repite constantemente, ¿ya? En la primera lectura los chicos no entienden nada. Con suerte se acuerdan de una palabra. Entonces, empieza la tangente, se lee de nuevo el texto, y en el desafío, y aquí es donde uno debe utilizar el arte como algo para poder trabajar el texto, ¿ya? Entonces, empezamos de cosas mucho más simples. Por ejemplo, la primera actividad que se realizó fue, en base al texto, elija 2 palabras claves y cree un poema. Eso es en grupo. El grupo tiene 10 minutos para trabajar. En esos 10 minutos se presenta el trabajo, esté como esté. Se presenta ante los compañeros, es decir, el poema se declama. El grupo decide cómo lo hace, la extensión del poema, porque la instrucción es sumamente básica. La idea es que el equipo sepa cómo solucionar y realizar y entregar un trabajo finalmente. Entonces, una de las actividades además fue la simulación. Por ejemplo, un grupo tenía que representar sin palabras un fragmento del texto. La idea es que los compañeros puedan identificar qué fragmento del texto es. Entonces, en este grupo había un chico que era malabarista, entonces él aprovechó de mostrar, y cada uno trata de mostrar lo que sabe, su hobby, no sé. Al principio yo pensaba que
que los chicos se iban a demorar un poco en esto, porque tenían que interpretar lo que están representando los compañeros. Sin embargo, fue una de las actividades más fáciles para ellos y más divertidas también. Otra actividad, esta se llama Lira Popular. Los párrafos, según la cantidad de párrafos del texto, se crearon grupos en el curso. Cada grupo debería representar, usando imágenes, el texto. Entonces colocamos adelante los párrafos en orden y la idea es que a medida que se vaya leyendo, se vaya entendiendo a través de las imágenes. Esto también fue entretenido para los chicos y ellos, ¿qué es lo que decían? Que entendieron mejor lo que estaban leyendo. Ahora, una cosa que quiero destacar es que el texto que se trabajó era de carácter filosófico, o sea, trataba mucho de cómo debe ser el ciudadano en la sociedad, qué rol debe cumplir, qué es importante para un alumno, esto de que no sea solamente alguien pasivo que reciba información, sino que sea alguien y que haga cosas. Entonces estaba relacionado con el propósito de la asignatura, que es tratar de que el alumno cuando salga egresado de INACAP no solamente sepa de memoria lo que aprendió en clase, sino que sepa cómo actuar en determinados momentos, cómo expresarse, cómo hablar, cómo dirigirse a las personas, etc. Entonces, una cosa que quiero también destacar es que esto fue muy divertido para ellos. Al principio yo tenía mucho miedo de cómo me irán a tomar los alumnos. ¿Cómo encontrarán esto? ¿Será muy simple para ellos, siendo que ellos son estudiantes de educación superior? Sin embargo, para sorpresa mía, ellos cada vez que yo llegaba, profesora, ¿qué vamos a hacer? Profesora, no se vaya, como decía un alumno. Entonces, esto es muy divertido para ellos, ellos los disfrutan. ¿Okay? Y el último momento, aquí es donde se hace la reflexión y todos deben responder qué hicimos. Entonces, ahí también se trabaja un poco lo que es la metacognición, que es algo que se ve en la tercera unidad de autogestión. El chico, ¿qué es lo que hace? No solamente tiene que repetir lo que hicieron, lo que igual es válido, sino que la idea es que él haga una reflexión en base a eso. Ahora, ¿cómo podemos tomar este momento de la clase? Primero como una evaluación formativa, porque obviamente estamos tratando de trabajar con competencias. Vemos cómo ha avanzado el chico o cómo va avanzando desde la primera clase hasta la última clase de la unidad. Entonces, evaluación formativa, una autoevaluación y coevaluación, porque el chico tiene que decir de alguna manera el producto de su trabajo, cómo fue su trabajo en equipo y el trabajo de los demás también. Y esto nos ayuda a desarrollar lo que es el pensamiento crítico. El chico sabe que lo que él haga lo van a cuestionar sus demás compañeros. Entonces se preocupa de qué es lo que va a presentar, de que no sea algo por cumplir, sino que sea algo bonito y que ojalá les guste a los demás. Ok, entonces, como estamos hablando de que en autogestión se trabaja en competencia, esta metodología en particular se pueden trabajar varias competencias genéricas y de sello, que es la ventaja que esto tiene porque se hacen muchas cosas. En primer lugar, bueno, esto no tiene nivel, no está en orden jerárquico, por si acaso. Entonces tenemos el pensamiento creativo todo en el nivel 1, porque la instrucción es básica y simple. Es el alumno el que tiene que ver cómo lo hace. Y eso lo hace un trabajo grupal. ¿Okay? Ahora, al principio el trabajo, o sea, para la formación de los grupos era aleatoria, al azar. Yo decidía cómo la hacía. La idea es que no trabajaran siempre con el mismo compañero con el cual se juntan todos los días, sino que trabajaran con otra gente, con otros compañeros que quizás no tienen mucha comunicación durante el día. El trabajo en equipo, porque también en el nivel 1, porque trabaja colaborativamente, aportando de manera responsable. De manera, el objetivo tiene que salir algo. ¿Cómo lo va a salir? Eso va a depender del grupo. Pensamiento crítico, en el momento de la reflexión, ahí trabajamos el pensamiento crítico. Fundamenta opiniones personales. ¿Por qué le pareció bien? ¿Por qué le pareció mal? Y tiene que cuidar su vocabulario porque el compañero lo está escuchando. Porque a él también lo van a criticar.
Entonces, ahí tiene que ver cómo lo hace. Comunicación oral y escrita, porque ellos todas las veces están hablando. En un momento les mostré que se trabajaba habilidades cívicas, porque esto también es una práctica democrática. Aquí todos tienen que hablar, de hecho es una regla, todos tienen que hablar por lo menos una vez. Eso me ayuda a esperar los tiempos, respetar la opinión del otro y también a preocuparme cómo me voy a expresar yo para que los demás me entiendan. Obviamente también escribimos cosas que se comparten y que todos los demás lo puedan ver. Eso con respecto a competencias genéricas. Respecto a competencias sello, autogestión, porque gestiona tareas a mediano plazo para el logro de metas individuales. Todas las tareas tienen un plazo, 10, 15 minutos. Ahora, si los chicos tienen miedo de la actividad porque creen que es muy difícil, por ejemplo, cuando tenían que representar sin palabras un párrafo o un fragmento, lo asustaba al principio. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Entonces, pucha, profe, 1 hora. No, 15 minutos. Eso depende del docente en todo caso. Entonces ahí ellos tienen en cuenta de que las cosas se hacen en un plazo y se entrega y como sea. Y obviamente va a recibir crítica respecto a eso de sus compañeros. Por lo tanto, trabajar bien en un tiempo determinado. Ahora, cuando empecé a hacer esto, yo nunca, yo aprendí esto y cuando ingresé a INACAP a hacer esta asignatura, inmediatamente yo la asocié que se podía sacarle provecho. Y ese también fue un temor que yo tuve de salirme totalmente de lo que es el descriptor. Pero viendo que podía funcionar y que era entretenido, eso me dio como la fuerza quizás para poder aplicarlo. Entonces, al final de la unidad se hizo un diagnóstico con todos los alumnos que participaron de esto y esto responde a la percepción que ellos tienen de cómo esto les pudo haber ayudado a ellos. Entonces vemos a preguntas que tienen que ver con comprender e interpretar críticamente la información de textos escritos, adaptarte a nuevas situaciones, realizar tu propia evaluación, preocuparte por la calidad de tu trabajo, capacidad de relacionarte con los demás compañeros. Y ellos, del 1 al 5, siendo 1 como la valoración mínima y 5 la valoración máxima, ellos debían responder según su propio criterio, es decir, como ellos creen. La mayoría de la valoración 4 y 5 son los que tienen la mayor cantidad de puntajes. Por ejemplo, aquí tenemos un 37% y aquí tenemos un 41%. Tenemos aquí también 28, 29, 30%. Y siendo el 1 como que tiene poco, la valoración, o sea, la cantidad de respuestas son mínimas. Entonces, como conclusión y en base al resultado del diagnóstico, ahí yo puedo decir realmente si esto me sirvió o no, funcionó o no. Antes de saber esto, yo quedé conforme porque al ser una metodología entretenida y divertida para los chicos, eso ayudó a la relación entre docente y alumno. Ellos se sentían en confianza porque se daban cuenta que podían hacer muchas cosas dentro de la sala de clase y eso los hacía sentir bien. Sentían que eran escuchados, sentían que eran entendidos y que se les daba esa oportunidad de mostrarse. Entonces, los más tímidos tenían que hablar y los más extrovertidos le daban espacio para que los más tímidos puedan expresarse. Y eso fue súper valioso y creó un ambiente dentro de la sala de clases que hizo que los chicos, por ejemplo, yo iba en la calle, me saludaban, me reconocían, hola profe, ¿cómo está? Entonces está ese reconocimiento que tiene el alumno hacia el docente y es gracias a esto. Entonces, como yo les había dicho, los resultados más altos en la opción 5 corresponden a los puntos 6,
preocuparte por la calidad de tu trabajo con un 61,19% y la 12, capacidad de relacionarte con los demás compañeros con un 55,22%. Esos son como los puntajes más altos de todo el diagnóstico. Entonces, por la calidad de tu trabajo, es decir, de lo que yo voy a hacer, que no hacer algo solamente por cumplir, sino algo que los demás encuentren que está bien. Y capacidad de relacionarte con los demás compañeros, que es muy importante cuando estamos hablando, por ejemplo, del trabajo colaborativo o trabajo en equipo. Porque eso es lo que muchas veces cuesta. Se juntan siempre con los compañeros que son sus amigos, pero en el trabajo uno no va a trabajar con los amigos, sino que con diferentes caracteres que pueden tener las otras personas. Y hay que saber lidiar con eso. Entonces, al tomar esta evidencia, se confirma el éxito en el desarrollo de la competencia genérica, trabajo en equipo junto con el pensamiento crítico. Los porcentajes más altos se concentran entre la valoración 4 y 5, y que en el fondo es como una buena evaluación en cuanto a la experiencia que estos chicos tuvieron. Es algo que les gustó. Estos resultados responden a la percepción que cada estudiante tiene de sí mismo luego de finalizar la primera unidad. Es decir, ellos se sienten que han mejorado su expresión oral. Ellos sienten que pueden relacionarse mejor trabajando con sus compañeros. Entonces, eso es importante porque si ellos se creen el cuento, es más fácil que puedan desarrollarlo y ampliar un poco esto. Ahora, si me preguntan qué fue lo más difícil y qué fue lo más fácil de hacer este trabajo, que para mí realmente yo nunca había trabajado así. Yo soy profesora de lenguaje, ahora empecé a aplicar esto también en mi asignatura en otro establecimiento. Entonces, quería hacer algo nuevo. ¿Qué fue lo difícil? Ir el primer día de clases a presentar esto que yo nunca había hecho. ¿Qué fue lo más fácil? Continuarlo. Porque desde el primer día los chicos, ¡wow! ¡Qué entretenido! ¡Qué novedoso! Entonces eso hace que para las clases subsiguientes ellos ya tengan otra disposición. Con ellos teniendo otra disposición, el docente trabaja también con más gusto. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les sirva o le inspire para algo.